Durante 7 años de viaje en el tiempo, no he sido más que un extra, hasta que la nación cayó y las casas fueron destruidas. Fue entonces cuando recogí a ese villano lisiado que peleaba con perros por sobras en la fosa común, en estos tiempos caóticos. Ladraba como un perro o me arrastraba entre las piernas todo por un bocado, me llamó sin carácter, sin dignidad, suspiré, rompiendo con cuidado el panqueque en mis brazos en pequeños trozos, alimentándolos poco a poco en su boca, estas palabras. Son para los vivos, mi señor, si mueres no quedará nadie para hablar por ti. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbanse para leer historias maravillosas todos los días. Ahora, la historia comienza. Senkaiching me miró fijamente sin comprender, aparentemente sin estar preparado para mi respuesta, apretó los labios, sus ojos negros como la boca del lobo estaban llenos de tristeza. Porque me salvaste. Si estás pensando en obtener algo de mí, estás equivocado, ya no valgo nada. Senkaiching yacía despatarrado en el pajar, sus extremidades inmovilizado por las ramas de madera que había atado a su alrededor, completamente despeinado, como una criatura miserable aferrándose a su último aliento. Carteles de búsqueda con mi cara están pegados por todas partes ahora. Si me entregas a las autoridades, obtendrás el dinero de la recompensa. Negué con la cabeza, simplemente levanté la mano, rompiendo el pan plano en pequeños trozos y alimentándolos poco a poco en su boca. Sí. Debe haber una razón para que te salve, entonces es porque una vez me salvaste. Los ojos de Senkaiching estaban llenos de vacilación, sabía que podría haberlo olvidado hace mucho tiempo, cuando transmigré por primera vez a este mundo. Era una persona indocumentada, no podía entender el idioma de esta dinastía. Los lugareños me atraparon y estaban a punto de ofrecerme como tributo a los bandidos. En ese momento Senkaiching aún no era el lisiado en el templo en ruinas, era un joven general. Pues. Con un atuendo espléndido, se le ordenó reprimir a los bandidos, ejecutó a todos los funcionarios locales que habían conspirado con el forajidos, estaba atado en el suelo. Senkaiching cabalgaba sobre un corcel alto. Las venas en el dorso de su mano que agarraba el látigo se enroscaban como serpientes. Libera a toda esta gente y déjalos regresar, de espaldas a mí. Una sola frase casual de él me salvó la vida. Más tarde, yo también me instalé en un condado, ganándome la vida con mis habilidades para hacer tofu. Ocasionalmente noticias sobre Senkaiching llegaban a mis oídos de los narradores de las casas de té. Era un joven general que abrevó a sus caballos en los desiertos del norte y ganó una marquesa a través de sus hazañas militares. El mundo decía que Senkaiching, sin ayuda de nadie, apuntaló la desmoronada gran dinastía Yang. Fue solo entonces que lo supe. Resulta que no solo había viajado a través del tiempo, en realidad había transmigrado en una novela. Senkaiching no era el protagonista, era el villano. Sus logros militares despertarían la sospecha del emperador por eclipsar la autoridad del gobernante y luego moriría en una fosa común sin nombre, donde incluso en la muerte su cuerpo fue destrozado por perros salvajes. Con Senkaiching desaparecido, el gran Yang fue rápidamente aniquilado por los protagonistas. Nunca consideré cómo salvar a Senkaiching. En estos tiempos turbulentos donde la vida humana no tiene valor, un personaje menor como yo nunca podría marcar la diferencia. Soy solo una pequeña mota de polvo, así que al principio, solo pretendía recoger el cadáver de Senkaiching. ¿Quién podría haber imaginado que cuando lo encontré, Senkaiching todavía se aferraba a la vida, luchando contra perros salvajes por las sobras con su cuerpo lisiado? Aún quería vivir. En esa noche nevada con el aullante viento del norte, protegí una lámpara de aceite parpadeante en la nieve, arrastrando a Senkaiching poco a poco de regreso a casa. No me atreví a llamar a un médico porque los protagonistas no pudieron encontrar el cuerpo de Senkaiching. Creían que Senkaiching aún estaba vivo, así que se buscaban carteles. Estaban esparcidos por toda la ciudad. Solo podía confiar en mi escaso conocimiento de primeros auxilios, apenas logrando tratar las heridas en su cuerpo. Porque me salvaste, estas fueron las primeras palabras de Senkaiching al despertar. No sé cómo responderle, pensé que no merecías ese final, no me creyó. Solo me miró con esos ojos negros como la boca del lobo. Tenía miedo de que tener una persona extra en casa alertara a los vecinos, así que silenciosamente dejé a Senkaiching en el templo en ruinas a las afueras del pueblo. Cada vez le llevaba algo de comida en secreto en mis brazos. A veces eran pasteles de sésamo, a veces bollos al vapor con azúcar morena y a veces algunos trozos de pastel. Tú comes primero. Senkaiching dividió la comida por la mitad. Habitualmente comí mi parte, estaba bien después de terminar mi comida. Senkaiching luego la comía lentamente. ¿Qué le pasó a tu cara? Me caí por accidente, no podría importarme menos. Hoy, la señorita Su está dando limosna en la parte norte de la ciudad. Me temo que si vas demasiado tarde, no quedará comida.
Con las prisas no presté atención a dónde pisaba y me caí accidentalmente de la cresta, golpeándome la barbilla. ¿De verdad andas tan corto de dinero? Shen Kai-ching bajó los párpados, lo que dificultó un poco discernir lo que estaba pensando. Claro que ando corto de dinero. Respondí sin dudarlo. Estos años de guerra caótica han dejado a pocas familias capaces de llenar sus estómagos. Shen Kai-ching nació en un lujo sedoso, donde todo lo que veía eran flores florecientes y esplendor brocado. Durante los años de hambruna, la gente intercambiaba niños para comer. No solo él, incluso yo antes de cruzar, nunca había presenciado algo así, hasta que personalmente fui testigo de la crueldad condensada en esas 7 breves palabras de los libros de historia. No te preocupes, no te entregaré a las autoridades. Pensé que Shen Kai-ching estaba preocupado de que pudiera entregarlo a las autoridades, así que me preguntó esto de nuevo. No habló, solo me entregó un colgante de jade. Dijo que este colgante era una reliquia familiar, muy valiosa, y que podía cambiarlo por dinero. Miré el colgante de jade que había sido cuidadosamente escondido. No podía comprender cómo Shen Kai-ching había logrado mantenerlo oculto en su persona todo este tiempo. Después de regresar a casa, conté las monedas de cobre en la vasija de barro. Después de mucha deliberación, todavía no podía decidirme a cambiar el colgante de jade por dinero. Shen Kai-ching ya había perdido a toda su familia. Este colgante de jade era probablemente lo único que quedaba de su casa. Pensé que sería mejor quedárselo. Cuando la situación se volvió un poco menos tensa, finalmente me atreví a visitar la farmacia para obtener algún medicamento. Doctor, deme el tratamiento más efectivo, no sé. Preocupe por el costo para mí. De repente pensé en Shen Kai-ching en el pajar e inexplicablemente dije estas palabras. El doctor me dirigió una mirada extraña, después tras dudar un momento, tomó su pluma y me recetó una medicina más efectiva. Esta receta será más efectiva y menos dolorosa, pero es algo cara. Quizás debería optar por una más barata. Después de escribir la receta, el médico intentó persuadirme aún más, pero me negué con una sonrisa. Desde su juventud, Shen y yo había cargado con la mitad del destino del gran Yang con su frágil figura de 1 metro. Ha sufrido demasiado. Quiero que sienta menos dolor ahora, menos amargura y más dulzura. Después de comprar la medicina, me quedaban 10 monedas. Usé esas 10 monedas para comprar un pequeño frasco de caramelos de Malta. Cada vez que Shen Kai-ching terminaba su medicina, podía comer un pequeño trozo de caramelo de Malta. Ya no soy un niño, no le temo a la amargura. Shen Kai-ching se burló y bebió la medicina sin pestañear, pero aún así seguí adelante y le metí un pequeño trozo de caramelo de Malta en la boca. No tienes que ser un niño para comer dulces. Quizás la medicina del médico de la clínica fue realmente efectiva. La salud de Shen Kai-ching gradualmente mejorado, también se volvió menos distante conmigo. Hago tofu por la noche y lo vendo en el mercado durante el día. Después de vender el tofu, vengo silenciosamente a este templo en ruinas para hacerle compañía a Shen Kai-ching, la mayoría de las veces. En realidad no hablamos, solo nos sentamos juntos en silencio. Después de tomar 10 dosis de medicina, los huesos de Shen Kai-ching casi sanaron, pero debido a que su pierna no fue atendida adecuadamente al principio, los huesos se habían torcido. Un poco. Si aún quería caminar, tendrían que romperle los huesos nuevamente y dejar que volvieran a crecer correctamente. No tengo suficiente fuerza y no me atrevo a usar demasiada fuerza. Se mordió el cuello. Tomó mi mano y se rompió el hueso de su propia pierna para restablecerlo. ¿Por qué lloras? Su rostro estaba pálido, su frente húmeda con finas gotas de sudor, todavía riéndose de mí por ser un cobarde. Me quedé en silencio. Osco, solo tomé un pedazo de caramelo más grande y se lo metí en la boca. Cómelo, cómelo. El dolor desaparecerá después de que comas algunos dulces. Esto es lo que he aprendido de la experiencia. Acababa de cruzar a este mundo, todo me era desconocido, los bandidos encontrados, tenía miedo de todo. Lloraba durante el día y seguía llorando por la noche siempre que tenía un momento libre. Lloraba. La hermana mayor de al lado me deslizó un pequeño frasco de caramelos de Malta, dulces y deliciosos, sabía maravilloso. Con esa dulzura, ya no tenía tanto miedo. Cuando quise darle dulces a la chica de al lado, ella ya estaba muerta, murió a manos de los soldados, solo porque mientras recogía vegetales silvestres, accidentalmente vagó por su territorio. Ni siquiera su cuerpo fue devuelto. Quería buscar justicia para la chica de al lado, pero antes de que pudiera llegar al yamen, alguien me arrojó un saco sobre la cabeza y me golpeó. Afortunadamente sobreviví. Fue entonces cuando aprendí una valiosa lección. En esta era,
las personas insignificantes como yo no cuentan como seres humanos. La medicina para heridas de Senchichen cuesta monedas de plata. Antes solo necesitaba hacer una bandeja de tofu, ahora tengo que hacer 3 bandejas de tofu solo para pagar esos ungüentos medicinales. Afortunadamente hago un tofu excelente y soy una persona honesta. A todos les gusta comprar mi tofu y siempre puedo venderlo. Pero solo unos días después de que mi negocio comenzara a ir bien, vino gente envidiosa. Les di a esas personas el tofu que había preparado antes. Me estaba preparando para regresar a mi tienda para vender el tofu restante, pero desde la distancia, pude ver que alguien desconocido había volcado mi tienda. El tofu blanco como la nieve ahora estaba cubierto de polvo. Con el corazón roto me agaché queriendo recogerlo, pero una bota negra aplastó sin piedad el tofu frente a mí, moliéndolo en la tierra. Vendedor de tofu, has ganado bastante estos últimos días, ¿no es así? ¿No deberías mostrar un poco de respeto? Mi corazón se hundió en el momento en que reconocí a Liu San. Liu San era el rufián más conocido del pueblo. Se rumoreaba que tenía un tío que trabajaba como magistrado. Nadie se atrevía a provocarlo. Todo vendedor que instalaba un puesto en el mercado tenía que pagar una indemnización por daños y perjuicios, pero yo lo pagué hace un par de días. Tercer hermano, ¿no te di ya la indemnización de este mes el otro día? Solo podía hablar con cuidado. Alguien me dijo que tu negocio ha ido bien últimamente, así que el precio debe subir. En cuanto dijo esto, lo comprendí. Mi éxito había provocado envidia en otros. Derribaron mi puesto y provocaron problemas delante de Liu San. Su intención era claramente impedirme hacer negocios aquí. Experimenté estas tácticas hace años. En aquel entonces, tenía solo 16 años, recién establecido en un condado sin un clan que me respaldara localmente, así que cuando comencé mi negocio, todos esos vendedores ambulantes se unieron para intimidarme. O mezclaban piedras con mi tofu o derribaban mi puesto, no me quedó otra opción, tuve que ponerme una hoz en el cuello y enfrentarme a esos vendedores que me atormentaban, si se atreven a empujarme de nuevo, moriré en su casa. Solo entonces realmente establecí mi equilibrio en un condado, hoy en día, ya no le temo a tales cosas. Tercer maestro, ¿cómo habla? Incluso si no hubiera venido hoy, debería haberlo invitado a tomar algo. Sonreí y metí una bolsa de plata en su mano. Liu San la sopesó en su palma. Satisfecho con la cantidad que le había dado, me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme. Había pagado el dinero de protección, entonces seguramente me dejaría hacer negocios aquí. También lo despedí con una sonrisa alegre. Los vendedores ambulantes de los alrededores actuaron como si no hubieran visto nada, sin atreverse a mirarme a los ojos. Sabía que la persona que destrozó mi puesto estaba entre ellos, pero nadie se atrevió a decirme quién lo hizo. Dejé escapar un suspiro. Es una lástima por el tofu que Liu San pisoteó. Pedazos. Me agaché recogiendo cuidadosamente el tofu, planeando llevarlo a casa para lavarlo y comer, pero una sombra enorme de repente envolvió todo mi cuerpo. Miré hacia arriba. Es Chiang Kai-shek. No sé cuánto tiempo ha estado allí mirando. ¿Por qué lo escuchaste? No podía entender por qué no me resistí. ¿Cómo saliste? ¿Sabes que todos te están buscando ahora mismo? Miré nerviosamente a mi alrededor. Chiang Kai-shek me miró fijamente, todavía esperando obstinadamente mi respuesta. No tuve más remedio que empacar mi puesto temprano. Las calles estaban llenas de gente, lo que lo convertía en un lugar difícilmente ideal para una conversación. La verdad sea dicha, tampoco quedaba mucho tofu hoy, así que simplemente empaqué mi puesto. De camino a casa, no podía quitarme la preocupación de que otros pudieran descubrir que Chiang Kai-shek era el criminal buscado. Solo cuando regresé sano y salvo a casa finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, su oscuro con los ojos fijos en mí. Sabía que todavía estaba esperando mi respuesta. Se lo expliqué todo cuidadosamente. Joven general, solo soy un forastero común y corriente, nada especial. Liu San es notoriamente conocido como un rufián local, y lo que es peor, tiene un tío que sirve en el yamen. Si pagar algo de dinero puede asegurar un negocio sin problemas, entonces no es un maltrato. Además es más fácil tratar con el rey del infierno que con sus secuaces. Mientras Chiang Kai-shek lo deseara, todos tendrían que adularlo. ¿Cómo podría entenderlo? Al escuchar mis palabras, Chiang Kai-shek se quedó en silencio. Murmuró en voz baja un reconocimiento.
Chiang Kai-shek se había recuperado casi por completo y también había tomado medidas para ocultarlo. Casi nadie que no estuviera muy familiarizado con él lo reconocería, así que lo mantuve en casa. No me llames más pequeño general, llámame APU, ese es mi nombre de infancia. Chiang Kai-shek me dijo su apodo. Dijo que este nombre se lo dio su madre. Pensé. Al respecto, el trabajo original también mencionó brevemente el origen del nombre de infancia de Chiang Kai-shek. Cuando Chiang Kai-shek nació, tenía mala salud, con la piel pálida como la nieve. La única marca era una marca de nacimiento vermellón entre sus cejas, lo que le daba un aura casi divina. Por lo tanto, su madre le dio el nombre de infancia a APU. Que los dioses y los budas bendigan a este niño. No pude evitar curvar mis labios en una sonrisa. Chiang Kai-shek era realmente hermoso. Cuando estaba en silencio, se parecía a una estatua divina inmaculada sentada solemnemente en el salón del templo. Mirando hacia atrás en toda la vida de Chiang Kai-shek, la sangre en sus manos estaba lejos de ser insignificante. De hecho, incluso fue el antagonista principal en la historia original. Sin embargo, nunca le dije a Chiang Kai-shek mi nombre, porque siempre sentí que Chiang Kai-shek se iría tarde o temprano. No necesita recordar mi nombre. Chiang Kai-shek a menudo se sienta junto a la ventana, tallando algo desconocido, ocasionalmente me ayuda. Llevar agua y moler tofu juntos, debo decir que es muy fuerte normalmente, me toma media hora hacer un es suficiente para terminar 3 cubos, por la mañana, también me ayudó a cargar el tofu en la carreta de burro. La tía del vecino lo vio e incluso se burló de mí. Agua se va a casar, en realidad ha estado escondiendo un esposo todo el tiempo, no un esposo, sino a mi primo de muy lejos, le expliqué rápidamente. Esto era lo que Chiang Kai-shek y yo habíamos acordado antes. Chiang Kai-shek me ayudó a empacar el tofu en silencio como si no hubiera escuchado nada. La tía parecía bastante arrepentida, seguía parloteando en mi oído, la esencia de eso era instarme a encontrar un esposo pronto, en estos tiempos caóticos. Es demasiado peligroso para una mujer, sé que la tía tiene buenas intenciones. Me senté en silencio a su lado, escuchándola hablar. La verdad sea dicha, ni siquiera sé si alguna vez me casaré con alguien algún día, eso me parece historia antigua. Solo tenía 18 años. Si no hubiera viajado en el tiempo, podría haber entrado a la universidad. A medida que el clima se volvió más frío, el tofu comenzó a venderse mejor. Traje el tofu a casa, ya sea para platos fríos, olla caliente o guardarlo para hacer tofu fermentado, todas las opciones están bien. Mis 3 lotes de tofu en la mañana casi se agotaron tan pronto como instalé mi tienda. Algunos compradores de tofu estaban discutiendo la situación actual. Después de que el general Chan murió, esos bárbaros del norte se volvieron aún más audaces. Se rumorea que se apoderaron de las 16 prefecturas de Yang y Yun el otoño pasado, que el difunto emperador tuvo que recomprar por 3.000 cuentos de plata, exactamente. Y ahora dicen que el príncipe de Yu también está a punto de rebelarse. El tributo de este año aún no se ha pagado, pero, ¿no dejó el difunto emperador un heredero? ¿No es el príncipe de Yu solo un príncipe por título, no por sangre? Ríndete, un emperador niño de 10 años, ¿a quién le importa? Es solo una marioneta, escuché. En silencio sabía que todo lo que decían era verdad. En el año siguiente a la muerte de Chiang Kai-shek, el príncipe de Yu se rebelaría, el nuevo emperador de 10 años se lanzaría al mar para morir por su país, marcando un final espectacular para la gran dinastía Yang. Lo que no sabían era que el rey de Yu ya había tomado el control de la capital. Los avisos de recompensa para Chiang Kai-shek también fueron publicados por el rey de Yu. El vapor de las albóndigas de frijoles rojos en la calle flotaba a lo largo de los carámbanos que colgaban de los aleros. Observé cómo el ambiente festivo en las calles se volvía cada vez más animado. De repente caí en la cuenta de que hoy era en realidad el solsticio de invierno. Uno debería comer tanyuan en el solsticio de invierno, eso es lo que mi madre solía decirme. Pero antes estaba solo en casa, incluso durante las vacaciones, no había ningún ambiente festivo en absoluto, así que tampoco me gustaron las vacaciones. Pero este año se siente diferente. Ahora había un Chiang Kai-shek en la casa. Para cuando me di cuenta, ya había comprado 2 tazones de tanyuan de frijoles rojos. De pie en la puerta principal, todavía dudaba, temiendo que Chiang Kai-shek puede que desdeñe este tipo de comida. ¿Has vuelto? ¿Por qué no entras?
Quizás me quedé demasiado tiempo en la puerta, porque Chan Chicheng ya había abierto la puerta para saludarme. Hoy es el solsticio de invierno, ya había notado las albóndigas de frijoles rojos dulces en mi mano, tarareé en respuesta, no preguntó mucho, solo sacó 2 tazones de la cocina y transfirió el contenido del tazón en mis manos. Recuerdo que no tomaste ningún tazón cuando te fuiste, ¿de dónde salieron estos 2? Los tomé prestados de la tía vecina, murmuré tímidamente sintiéndome algo avergonzado, soltó uno y se giró para ir a la cocina. Cuando salió, ya se habían agregado 2 trozos de tofu al tazón vacío. En ese caso, date prisa y devuélvele el tazón a la tía, regresa rápido, las albóndigas no sabrán tan bien una vez que estén frías. Me empujó hacia adelante, recordándome que tuviera cuidado con el camino resbaladizo. Me quedé parado en la puerta, sosteniendo un cuenco. El viento se coló por mi cuello, enfriándome el cuerpo. Al darme la vuelta, pude ver a Chan Chicheng dentro del marco de la puerta alimentando pollos, patos y gansos. Solo habían pasado unos pocos meses, Chan Chicheng parecía haberse mezclado ya con mi vida. Al principio todavía lo perseguían los gansos, pero ahora se ha vuelto bastante hábil alimentándolos. Después de devolver el cuenco, la tía incluso me deslizó 2 panes planos, recién hechos, todavía estaban calientes contra mi pecho. Ven a comer las bolas de arroz glutinoso, he agregado azúcar. El rostro de Chan Chicheng estaba casi oscurecido por el vapor ascendente. La tía incluso nos dio panqueques, y en realidad están rellenos de cebolleta y carne. La pequeña casa parecía más animada con una persona más dentro. Comí las albóndigas mientras charlaba con Chan Chicheng. Más tarde esa noche, mientras lavaba los platos, de repente hablé, Chan Chicheng, ¿te vas pronto? Sus manos se detuvieron por un momento. No responde mis palabras, ya sabía su respuesta. Chan Chicheng siempre había sido un ministro leal. Incluso si el difunto emperador le exigiera la vida, seguiría eligiendo apoyar al nuevo emperador y proteger al gran Yang. Hoy, incluso mientras vendía tofu en la calle, pude escuchar noticias de la rebelión del príncipe Yu. Era imposible que Chan Chicheng no lo supiera. Me dio la espalda y no se giró para mirarme. Chan Chicheng, tengo algo que darte. No intenté persuadirlo, solo le devolví el colgante de jade que me pidió que le vendiera. Cuando vio el colgante su expresión se complicó. Sonreí y dije, esto debe ser muy importante para ti. Considéralo devuelto a su legítimo dueño. En aquel entonces Chan Chicheng ni siquiera podía garantizar su supervivencia, pero aún así, logró preservar ese colgante de jade. Ahora, se lo he devuelto. La noche pasó sin palabras. Él yacía en la cámara exterior mientras yo permanecía en la interior. No sé cuándo me quedé dormido. Sueño nebuloso. Al día siguiente un colgante de jade apareció junto a mi almohada. Este colgante de jade es para ti. El tono de Chan Chicheng era indiferente, no pude entender sus intenciones, no quería aceptarlo al principio. Pero no importa cuánto intenté persuadirlo, se negó a recuperarlo, lo obligué a entrar en sus manos, sin siquiera mirar, arrojó el colgante de jade directamente por la puerta, casi no logré atraparlo. Él, si no lo quieres, entonces este colgante de jade no tiene razón de existir. Al escuchar sus palabras casi me reí de la ira por su lógica de bandido, me sentí algo enojado, con una expresión fría, empaqué el tofu para ir a venderlo, pensé que debía llevarle los rábanos que más odiaba cuando regresara a casa por la noche. Pero cuando regresé esa noche solo había una mesa de platos preparados en la mesa, la casa estaba vacía, sin rastro de una segunda persona. Chan Chicheng se había ido, el viento pasa sin dejar rastro, ahora estoy solo aquí de nuevo, páselo. Que pase uno siempre debo seguir viviendo, aunque al menos ya no tengo que hacer 3 tablas de tofu. Pasó un tiempo, y era casi el 8º día del 12º mes lunar, hice la última tanda del año. Agua, ¿dónde está ese primo tuyo? ¿Por qué no lo hemos visto por aquí últimamente? La tía vecina me ayudó a empacar mis cosas, se fue a casa, puse excusas para Chan Chicheng, diciendo que era casi año nuevo y que no volvería. La tía de al lado parecía bastante decepcionada. Qué pena. Era tan agradable tener a alguien más cerca, haciéndote compañía, chica, porque tuvo que irse. No escuché el resto de lo que tenía que decir. Con las monedas de plata que gané vendiendo tofu hoy, fui a la tienda y compré 5 frijoles de colores listo para ir a casa y cocinar larva kanji. Si no bebes larva kanji en el festival de larva, es como si no hubieras celebrado larva en absoluto. Enjuagué cuidadosamente los frijoles limpios.
El vapor se elevaba en volutas mientras el fuego en la estufa de barro ardía brillante y rojo, la delicada fragancia de frijoles llenó mis fosas nasales. Huele maravilloso, ¿podría esta señora prestarme un tazón de gachas de larva? Una voz familiar sonó de repente en mi oído, me giré y me encontré con un par de ojos oscuros. Chan Chicheng me miró con una sonrisa en sus ojos, dijo, vine aquí con prisa, tendré que irme pronto, ¿podría prestarme un tazón de gachas de larva para calentarme? Susurré, está bien, le agregué mucha azúcar. Las gachas de larva estaban muy dulces y los frijoles se guisaron hasta que quedaron suaves y glutinosos. Chan Chicheng bebió 3 tazones grandes, me preguntó, voy a regresar, ¿quieres venir conmigo? Pensé en muchas cosas, en el arte de al lado, en las semillas ya guardadas para este año, los campos que se ararán la próxima primavera y los frijoles sin terminar. Afuera, el viento y la nieve aullaban, mientras que adentro, la lámpara de aceite del tamaño de un frijol parpadeaba incesantemente. Solo podíamos oír nuestra propia respiración superficial, no, la punta de mi dedo presionada contra el borde del tazón, dejando una profunda hendidura. Lo miré con los ojos llenos de risa, pequeño general, si me voy, ¿qué será de mi tofu? Todavía necesito hacer tofu. Desvió la mirada y no dijo nada más. Antes de irse, me dio 50 cuentos de plata, también me dijo que si encontraba alguna dificultad en el futuro, siempre podría buscarlo. Agregó que se acercaban tiempos difíciles nuevamente y que debía cuidarme bien. Lo vi montar su caballo, la capa roja ardiente ondeando al viento, el hombre y el corcel se erguían como los únicos colores vibrantes contra la vasta extensión blanca. Gradualmente desapareció en la tormenta de nieve. Tal como había dicho Chiang Kai-shek, los días gradualmente se volvieron inestables, sin embargo, estas corrientes subterráneas fueron suprimidas por la atmósfera festiva del Año Nuevo. La señal más obvia era cada vez que iba a la ciudad a comprar artículos de Año Nuevo, el narrador en la casa de té siempre se hablaba de los asuntos de la capital. Cuando escuché noticias de Chiang Kai-shek, instintivamente quise escuchar. Dijeron que la situación actual estaba destinada a cambiar. ¿Quién hubiera pensado que el general Chan no murió después de todo? El joven emperador incluso revocó su condena injusta. La situación en la capital ahora es tensa. En el pasado, el príncipe de Yu tomó al emperador como rehén para comandar a los nobles, pero ahora el general Chan claramente está protegiendo el trono. Dicen que fue el príncipe de Yu quien incriminó al general Chan en ese entonces. Me ajusté el abrigo y dejé de escuchar. Simplemente aceleré el paso hacia casa. Más tarde ese día, una ligera nevada comenzó a caer de nuevo. Durante varios días seguidos, nunca paró. No fue hasta el pequeño Año Nuevo que la nieve finalmente cesó. Para entonces la leña en casa casi se había agotado. Fui a las montañas a recoger leña. El cielo estaba nublado y no me atreví a quedarme demasiado tiempo. Al mediodía, estaba regresando al pueblo. Mi mente todavía estaba preocupada con los planes de hacer albóndigas por la noche y llevarle algunas a la tía de al lado, pero lo más impredecible de este mundo es el futuro. Acababa de llegar a la ladera de la montaña, cuando vi un gran incendio que se elevaba desde la dirección del pueblo, tiñendo la mitad del cielo de rojo sangre, desdibujando el límite entre el cielo y la tierra. El pueblo estaba inquietantemente silencioso, lleno solo con el fuerte olor a sangre y la tierra quemada bajo la nieve. Agua, corre, vienen los bárbaros. La tía del vecino yacía en la nieve, respirando su último aliento. En el pueblo de Xiaoya, las 308 almas perecieron todos menos yo. Masacrados por la espada, nadie me dijo lo que realmente había sucedido. Apreté los dientes y llevé todos los cuerpos de los aldeanos a un solo lugar, prendiéndoles fuego hasta que se convirtieron en cenizas. Luego, agarré un puñado de tierra quemada y un puñado de semillas, con mi mochila en mi espalda. Partí en el camino de escape en el pequeño Año Nuevo. Eva, todavía recuerdo lo que Senkaikin me dijo una vez. Dijo, estos son tiempos difíciles y si la vida se vuelve insoportable, dirígete a Yangzhou, está en el sur, hay una manera de sobrevivir allí. En el camino, las llamas de la guerra estaban por todas partes. La guerra llegó demasiado rápido, casi nadie estaba preparado. Me mezclé con la multitud de refugiados, todos estábamos huyendo hacia el sur. Alguien dijo, el reino ha caído en el caos nuevamente. El rey de Yu ha conspirado con los bárbaros del norte para destruir al Gran Yang. El general Sen ha tomado al joven emperador y ha huido de Xianjin. El Gran Yang aún no ha caído. Nos dirigimos a Yangzhou. Solo entonces me di cuenta de que debido a que había salvado a Senkaikin, la trama original había cambiado.
Senkaikin no murió en las fosas comunes, ni se encontró con el destino de ser destrozado por perros salvajes. Por lo tanto, el príncipe de Yu no pudo obligar al joven emperador a abdicar a su favor como en la historia original. Por lo tanto, el rey de Yu conspiró con los bárbaros del norte intentando destruir a los grandes. Yang, no sé si estos cambios son para mejor, ni tengo la mente para reflexionar sobre ello. Mi mayor preocupación ahora es simplemente sobrevivir. Por la noche ni siquiera me atrevía a cerrar los ojos, la comida era demasiado escasa en la ruta de escape. Una vez vi a una niña quedarse dormida, y luego se la llevaron arrastrando, para nunca volver a abrir los ojos. Problemas, los bárbaros vienen. Un sonido penetrante rompió el silencio de la noche, me puse de pie inmediatamente. El choque de armas se hizo cada vez más cercano, conteniendo la respiración. Me precipité hacia la espesura, hasta que me desplomé en el camino oficial. Antes de que pudiera levantarme, fui presionado contra el suelo en la luz parpadeante de la antorcha. Miré hacia arriba y solo vi al general blindado sentado sobre su imponente caballo de guerra. El estandarte que llevaba el emblema de Yang. Eran las tropas del gran Yang. Joven general, sálvanos, soy un refugiado que huye de un condado justo. Ahora, los bárbaros del norte atacaron nuestro campamento de descanso. Estas palabras funcionaron mejor que cualquier otra cosa. En poco tiempo, confirmaron mis palabras, masacraron a toda esa tropa de bárbaros del norte. Los sobrevivientes restantes entre los refugiados también fueron traídos. Solo entonces mi corazón ansioso finalmente se calmó. Afortunadamente, mi suposición era correcta, esta tropa no abandonaría a las víctimas del desastre. El oficial nos hizo algunas preguntas, hizo que alguien registrara nuestros lugares de origen, dijo, no tengan miedo, soy el oficial de vanguardia bajo el mando del general Chan. Una vez que nos reunamos con la fuerza principal, estarán a salvo. En el momento en que escuché el nombre de Chan Chichen, inexplicablemente me sentí a gusto, no sé si es solo mi imaginación, no pude evitar la sensación de que el general parecía particularmente interesado en mí. Me interrogó a fondo sobre mi ciudad natal. Afortunadamente, después del interrogatorio, me dejó regresar, no hizo demasiadas preguntas. Después de unos 5 días de marcha, finalmente nos reunimos con la fuerza principal. Solo entonces me di cuenta de que había más que solo nosotros, los refugiados, en el gran ejército Yang. Refugiados de muchos otros lugares se han reunido aquí, nos han asentado a todos los desplazados en la ciudad de Yangju. Me pregunto si fue intencional. Dispersaron deliberadamente a los refugiados de la misma región durante la reubicación. Vagamente recordé algunos conocimientos que había aprendido y comencé a comprender la razón. Temían que los refugiados de la misma área formaran grupos muy unidos, lo que complicaría los futuros esfuerzos de reasentamiento. Al registrar mi hogar, el rector de la Academia Imperial preguntó específicamente mi nombre. Mi nombre es Lin Chunghua. Los ojos del rector brillaron con diversión. Las flores de primavera se desvanecen de las flores del bosque demasiado rápido. ¡Qué nombre tan hermoso, de hecho! Esta fue la primera vez desde mi transmigración que alguien había notado el significado de mi nombre. Me sorprendió gratamente y no pude evitar reír también. Después de registrar mi lugar de origen, el ejército de Yang también me asignó una casa. La ubicación era algo remota, pero la ventaja era su tranquilidad. Incluso había un molino de piedra a juego en el pequeño patio. Me sorprendió gratamente. Saqué las monedas de plata que había escondido durante mi escape. Todavía había 3 colas y 5 tiras de efectivo, esto sería más que suficiente para que me estableciera de nuevo en Yangju. Es solo que me siento algo arrepentido. Durante mi escape perdí accidentalmente el colgante de jade que Sankaikin me dio. Después de todo, Sankaikin cuenta como el segundo amigo que he hecho desde que llegué a este mundo. Pasé todo el festival de primavera huyendo, y solo ahora finalmente me he establecido, el día del dragón levantando su cabeza en febrero. Yangju realmente cobró vida con emoción. También reanudé la fabricación de tofu. Después de que terminó el mercado de la mañana, elegí no continuar haciendo tofu, en cambio, decidí tomar un día de descanso adecuado. Compré algunos brotes de bambú de primavera, estaba planeando preparar algunos platos de brotes de bambú encurtidos. Justo cuando llegué a la puerta, noté de inmediato algo inusual, parecía que alguien había entrado mientras yo estaba fuera. Mi corazón se me subió a la garganta al instante. Todavía tengo las monedas de plata que con tanto esfuerzo he guardado estos días guardadas en casa. Recogí el palo y entré en silencio, pero entonces escuché una voz familiar. «Ajua, ¿has vuelto?» Sankaikin se agachó en el salón principal, la luz cayendo sobre las puntas de su cabello, suavizando sus rasgos.
esta escena hizo que pareciera que nunca se había ido, mis labios temblaron ligeramente, mi garganta se ahogó por la emoción, tantas palabras subieron a la punta de mi lengua. Solo para ser tragadas sin pronunciarlas, pregunta, ¿has comido? Dio una A, y dijo, todavía no, me encantaría tener tu comida. Mientras hablábamos, noté que un niño lo seguía de cerca, tenía algunas conjeturas sobre la identidad de ese niño, al final. No pregunté, Chan Kai-kin me dijo que simplemente llamara al niño Liyu, siempre he sido muy paciente con los niños, originalmente quería estudiar educación infantil, me agaché y le pregunté, ¿qué le gustaría comer a Xiao Yue? Díselo a tu hermana mayor y te lo prepararé, ¿está bien? Mantuvo una cara seria, actuando como un adulto, humilde, comeré cualquier cosa, reflexioné en la cocina, al final, hice arroz estofado con brotes de bambú, agregando un poco de azúcar para realzar el sabor, en ese entonces, a mi prima pequeña y a sus amigas les encantaba comerlo, pensé que como todas son niñas, seguramente también les gustaría. Deliberadamente saqué el tazón y la cuchara con forma de gato que había encontrado anteriormente en el mercado, aunque Liyu solo tenía unos 10 años, sus modales eran impecables, se adhirió estrictamente al principio de no hablar durante las comidas o antes de dormir, pero podía decir que realmente amaba el tazón y la cuchara con temática de gato. Chan Kai-kin parecía muy ocupado, se iba justo después de terminar su comida, antes de irse, sacó un colgante de jade de su túnica y me lo entregó. Era el uno que había perdido accidentalmente antes, dijo previamente. Había ordenado a mis hombres que te buscaran, dejaste caer accidentalmente tu colgante de jade en el camino oficial antes, y fue recogido por mi oficial de vanguardia, es mejor devolverte el colgante de jade a tu cuidado. Tomé el colgante de jade y pude sentir su calor persistente, me recordó a ese oficial de vanguardia que había encontrado durante mi escape, la extrañeza de estos últimos días finalmente tuvo sentido. No es de extrañar que esas personas hubieran cuestionado mis orígenes tan a fondo, no es de extrañar que Chan Kai-kin me hubiera encontrado tan rápido, así que resultó que Chan Kai-kin había enviado gente a buscarme, así es como supo el momento en que aparecí. Chan Kai-kin llevó a Liyu a una modesta silla de manos verde, que finalmente desapareció en la esquina de la calle. Esta separación duró aproximadamente un mes, solo ocasionalmente escuché fragmentos sobre Chan Kai-kin y el nuevo emperador de otros, en cuanto a los detalles, yo tampoco lo tenía muy claro. Mientras vendía tofu, ocasionalmente escuchaba algunas cosas. Decían que el difunto emperador fue asesinado y, el día de su fallecimiento, el príncipe heredero enfermo lo siguió en la muerte. Con la gran dinastía Yang sin heredero, los funcionarios de la corte recordaron de repente que todavía había un joven príncipe en el Palacio Frío. El príncipe heredero de 10 años se vio obligado a convertirse en emperador. El príncipe de Yu se convirtió en el regente que controlaba la corte. Justo cuando la corte imperial estaba a punto de convertirse en el espectáculo unipersonal del príncipe de Yu, apareció Chan Kai-kin, limpió resueltamente su nombre. El joven emperador también prefirió confiar en Chan Kai-kin. El príncipe de Yu, naturalmente disgustado con su poder disminuido, conspiró con los bárbaros del norte para asediar la capital. Chan Kai-kin huyó desde la capital hasta Yangzhou con el niño emperador en sus brazos. Planeaban establecer un nuevo régimen en el sur. Sin embargo, todo esto son solo rumores. Señorita Ahua, ¿vendrá a vender tofu de nuevo mañana? El vendedor de al lado. La puerta me detuvo cuando estaba a punto de ir a casa. Probablemente no iré mañana. Mañana es el festival de Shaanxi. Planeo salir a recoger ramas de sauce, respondió afirmativamente, y después de preguntar cuándo instalaría mi tienda, dijo con una sonrisa: si lo que buscas es una salida, conozco un gran lugar. Fuera de la ciudad en Coneyang Cherry Bay estará animado mañana, la gente estará flotando linternas de agua. Le agradecí la sugerencia, casualmente. No había decidido a dónde ir al día siguiente, así que simplemente fui a Zuyu Bay. En el tercer día del tercer mes lunar, los sauces a lo largo de la orilla del río estaban verdes, bastantes personas habían elegido este lugar. Se dice que en este día, cuando los vivos flotan linternas en el río, sus seres queridos fallecidos en el inframundo recibirán sus pensamientos matutinos. Solté 2 linternas de río, una se dirigió hacia el inframundo, una se dirigió hacia el futuro. Cuando se acercaba el anochecer, el río ondulante reflejó el resplandor de al atardecer, las linternas de diversas formas se tambaleaban y flotaban río abajo con la corriente. ¿También extrañas a alguien? Una voz infantil sonó junto a mi oído. Giré la cabeza y vi a Liyu en cuclillas detrás de mí, mirando fijamente las 2 linternas de río que había liberado. Chan Kai-kin estaba detrás de Liyu.
Vinimos a buscarte hoy, pero no estabas en casa. Alguien dijo que estarías aquí. Senkaikin sonrió, aunque parecía un poco más delgado que antes. De hecho, mientras uno vive, siempre habrá alguien a quien extrañar. Pensé que no volverías, así que salí a dar un paseo primaveral. La primera mitad de mi oración respondió a la pregunta de Li Yu, mientras que la segunda mitad respondió al comentario de Senkaikin. Li Yu asintió con la cabeza como si entendiera. No pude resistirme a acariciarle la cabeza, aunque ya conocía la verdadera identidad de Li Yu, pero no pude evitar sentir una punzada de simpatía por este niño. Senkaikin y los demás llegaron en la misma silla de manos verde que antes. Para mantener un perfil bajo, el carro era tirado por un pequeño burro. En el camino de regreso, regresé con ellos. En realidad, la razón por la que vine a buscarte esta vez es para confiarte algo. Las refinadas cejas y ojos de Senkaikin parecían algo indistintos en la luz parpadeante. La luz del sol del atardecer se filtraba a través de las persianas de bambú y caía en la silla de manos. En unos días, me dirigiré al frente. Me gustaría que cuidaras de Li Yu por mí. Dejé escapar una sobresaltado, y dije, ¿cómo podría cuidarlo? Además, ¿no tiene las residencias en mucha gente? Todos son mucho más capaces que yo precisamente porque hay demasiados. Los ojos negros de Senkaikin reflejaban un suave brillo bajo la luz cambiante. Chunhua, eres una de las pocas personas en las que me atrevo a confiar. Entendí un poco la actitud de Senkaikin. Es decir, la residencia tenía demasiada gente y demasiadas con diferentes intenciones, cada una con sus propios planes, todas queriendo la vida de Li Yu. Mi mirada involuntariamente se desvió hacia Li Yu, que estaba sentado rígidamente erguido en la esquina. La pequeña figura permaneció serena, sus ojos tranquilos no traicionaban ninguna señal de que su vida pudiera estar en peligro. Además, Chunhua, quiero que le enseñes a Li Yu. Como futuro gobernante del Gran Yang, debe comprender a la gente común debajo de él. Tal vez la brisa de la tarde había sido demasiado suave esa noche. Las palabras de Senkaikin hicieron que mi cabeza diera vueltas de emoción. Li Yu terminó quedándose en mi casa. Nos miramos con los ojos muy abiertos. Frunciendo los labios, dijo: hermana Chunhua, no te preocupes por mí, soy fácil de cuidar y bastante capaz. Miré sus delgados brazos y piernas, suspiré inexplicablemente. Olvídalo, olvídalo, todavía eres una niña, ¿cómo podría explotar el trabajo infantil? Pero Li Yu fue de hecho muy obediente. Lavo los frijoles y él me ayuda a recogerlos. Agua, muelo la pasta de frijoles, y él me sigue de cerca para recoger los frijoles. Cuando vendo tofu, todavía me sigue de cerca hasta la calle. Nuestros clientes habituales de tofu se burlan. Señorita Ahua, solo han pasado unos días desde la última vez que la vi, y ya tiene un niño tan grande en esto. Li Yu los corregía con la mayor seriedad. La hermana Chunhua es mi hermana mayor, no mi madre. También noté un pequeño hábito de Li Yu. Siempre que se enfurruñaba, dejaba de hablar, miraba fijamente a la persona hasta que se aburría y se alejaba, pero esto solo hacía que esas personas disfrutaran aún más burlándose del niño. Sin embargo, después de pasar unos días juntos, me di cuenta de que Li Yu realmente tenía buen carácter, solo que ocasionalmente era un poco terco. Solo creía en los principios que creía correctos. Supongo que esto es lo que Senkaikin quería que le enseñara a Li Yu, pero tengo un poco de dolor de cabeza. Realmente no sé cómo educar a los niños. Después de vender tofu por la noche, conté 10 monedas de cobre y le compré a Li Yu una rama de espino blanco. De camino a casa, no dejé que Li Yu caminara solo. Lo hice sentar en el carrito mientras yo lo empujaba. Al principio se sintió un poco avergonzado, diciendo que ya era mayor. Para mí todavía eres un niño y los niños tienen derecho a ser voluntarios. Lo empujé y caminé lentamente a casa. Le pregunté: Yu quiere que te enseñe algunos principios, pero no soy bueno enseñando a niños. Pequeño Yu, ¿podrías decirme qué viste hoy? Li Yu reflexionó seriamente. Dijo: el mercado está lleno de gente y todos se ríen. 3 monedas pueden comprar un trozo grande de tofu y 10 monedas pueden comprar 2 ramas de espino blanco. Parecen tan fáciles de satisfacer. Hoy el tiempo estuvo precioso y el resplandor de la tarde fue hermoso. Los tonos cambiantes del crepúsculo lo envolvieron, revelando sus ojos y cejas ligeramente desconcertados. No entiendo muy bien por qué están tan fácilmente satisfechos, son diferentes de lo que he visto. Sabía lo que quería decir Li Yu. Había nacido en el Palacio Frío, presenciando interminables adulación y luchas de poder desde la infancia. Cuando creció, se vio obligado a convertirse en emperador, rodeado de lobos y tigres a cada paso. Para la gente común,
mantenerse con vida ya requiere todas sus fuerzas, para la gente común, solo poder comer hasta saciarse y vivir sus días en paz ya es una rara bendición. Empujé el carro con cuidado, el sabor agridulce de los espinos sinceros en mi boca, pero los corazones humanos nunca están satisfechos una vez que obtienen poder, siempre anhelarán más, pero todo esto todavía se siente demasiado lejano para mí. Me temo que solo entenderás estas cosas cuando crezcas, simplemente dije, ya que nacemos con ojos, debemos aprender a ver el mundo con claridad, con oídos, debemos aprender a escuchar diferentes voces, con mentes, debemos aprender a pensar. Li Yu, tu vida aún es muy larga. Creo que llegarás a entender gradualmente a medida que crezcas mayor, asintió. Por cierto, ¿qué te gustaría para cenar? Quiero tofu con cebolleta, algo más aparte de eso, todavía quiero cerdo estofado. Esa noche comimos felices 2 tazones grandes de arroz. Chiang Kai-ching se fue por bastante tiempo esta vez, tanto que incluso Li Yu aprendió a hacer tofu conmigo. De vez en cuando ya podía hacer una bandeja entera de tofu él solo. Cuando Yang Yu vio su primera nevada, Chiang Kai-ching regresó en una noche nevada. Estoy haciendo albóndigas. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una repentina ráfaga de viento y nieve. Vestido con una capa carmesí, trajo consigo un frío mordaz que dispersó todo el calor de la habitación. Tío, ¿has vuelto? Li Yu fue el primero en romper el silencio. Chiang Kai-ching dio un silencioso en respuesta. Quitándose la capa para revelar ropa oscura debajo, había adelgazado notablemente, sus ojos negros como la boca del lobo me miraban fijamente sin parpadear. Sonreí y pregunté, ¿has comido? Respondió, todavía no he tenido la oportunidad. Es el momento perfecto, es la víspera de Año Nuevo esta noche, quédate y come algunas albóndigas con nosotros, están rellenas de cerdo y repollo. Todavía tenía harina en mis manos. Chiang Kai-ching encontró el lavabo y se lavó las manos, se sentó tranquilamente a un lado, esperando a que Li Yu y yo termináramos de envolver las albóndigas. No mencionó lo dura que era la vida en el frente, ni lo difícil que había sido lograr esta victoria en la guerra, después de que las albóndigas estuvieron envueltas. Chiang Kai-ching naturalmente me ayudó a cocinarlas. Li Yu estaba de guardia, mirando el fuego atentamente, con una mano sosteniendo el colador y la otra dejando caer las albóndigas en la olla. Mientras tanto, Chiang Kai-ching revolvió cuidadosamente con una espátula para evitar que las albóndigas se pegaran al fondo. Después de agregar agua fría 3 veces durante la ebullición, las albóndigas finalmente se cocinaron. Sostuvimos nuestros tazones. Nos acurrucamos alrededor del brasero, mordisqueando albóndigas humeantes. ¿Dónde te vas de esto? Tiempo, no hasta marzo próximo. ¿Volverás más tarde? Llevaré a Li Yu conmigo más tarde. Esas personas no saben a dónde envié a Li Yu, y si no lo ven durante el Año Nuevo podrían tener ideas. Chiang Kai-ching no habló mucho, pero respondió a todo lo que le pregunté. Después de comer albóndigas y beber sopa de albóndigas, la víspera de Año Nuevo menor se consideró terminada. Li Yu se resistía a irse, pero Chiang Kai-ching lo metió firmemente en el carruaje. Esto es para ti. Chiang Kai-ching sacó un paquete de su bolsillo. Ni siquiera había visto qué era. Todavía no lo abras ahora, espera hasta que llegues a casa, respondí. Se paró frente al carruaje, reacio a irse por un largo tiempo. ¿No dijiste que había otros esperándote? Insté, no los hagas esperar demasiado. Parecía algo tímido. Mañana vendré a recogerte para llevarte a mi residencia. Antes de que pudiera decir nada, Chiang Kai-ching huyó como si escapara. Subiendo al carruaje, no pude evitar reírme. Aún no había aceptado. Solo después de que las campanas en las esquinas del carruaje se desvanecieran de mi oído, regresé adentro. Desenvolví las capas de pañuelo doblado. Dentro había una horquilla de camelia tallada en madera de durazno. La camelia también se conoce como flor de tsubaki. Temprano a la mañana siguiente, Chiang Kai-ching me llevó a la residencia Chan al amanecer. Pensé que podría gustarte esto. Apenas conteniendo su emoción, dijo, construí un molino de piedra para ti en el patio trasero e incluso dejé un huerto. Tiró de mi manga. No era una temperatura corporal alta, pero me quemó de todos modos. Los caminos del patio trasero estaban pavimentados con losas enteras de piedra azul, la superficie era uniforme y antideslizante. La piedra de molino estaba colocada debajo de un enorme granado. Los granados en esta época del año están desnudos, pero no son poco atractivos. Junto a ellos se encuentra un amplio huerto, aún sin plantar, es exactamente como una vez le describí casualmente a Chiang Kai-ching. Chunhua, ¿te gusta? Encontrando su mirada expectante, asentí, pero no tenía intención de quedarme. APU, tomarás una esposa tarde o temprano,
no sería apropiado que me quedara aquí, se puso algo ansioso, no tomaré una esposa, si no tomas una esposa. Yo tampoco puedo quedarme aquí, ¿por qué no? Solo porque no puedo, entonces, ¿qué pasa si digo que quiero casarme contigo? Me congelé, las orejas de Chan Chi-ching estaban teñidas de rojo, pero era completamente serio. En ese entonces, cuando me abandonaron en la fosa común, fuiste tú quien me sacó de la manada de perros salvajes, pero no tenía la intención de salvarte al principio, eso no importa, no terminaste salvándome de todos modos, pero solo soy una niña huérfana que vende tofu. Ir al campo de batalla significa que yo tampoco podría vivir para ver el mañana, por cada palabra que dije, tenía una refutación. La nieve cayó en ráfagas, aferrándose a sus pestañas temblorosas y el espacio entre sus cejas, susurré, en mi ciudad natal. Las mujeres deben tener 20 años antes de poder casarse, mi cumpleaños a finales de este año marcará mi 20º, él entendió lo que quería decir, me levantó en sus brazos y me hizo girar alrededor del patio. Definitivamente me casaré contigo para fin de año, bájame, caerás. Chan Chi-ching se negó obstinadamente al final, perdió el equilibrio y cayó en el ventisquero, me protegió en sus brazos y caí sobre él. Chunhua, gracias, sus ojos se curvaron, llenos de calidez ardiente y risa, no pude evitar curvar mis ojos también. Yacíamos tontamente en la nieve, mirando el cielo plomizo, hasta que Li Yu vino a buscarnos, solo entonces regresamos a la cálida casa. Honestamente, ¿cuántos años tienes tú también? Todavía jugando en ventisqueros como este, Li Yu seguía murmurando mientras nos veía beber la sopa de jengibre. Ni Chan Chi-ching, ni yo nos atrevimos, lo miré a los ojos y ambos apartamos la mirada, pero por accidente nos miramos a los ojos. Intercambiamos una sonrisa cómplice. Li Yu no entendía de qué nos reíamos. Después del año nuevo me mudé a la residencia Chan. Sentí que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. ¿Acaso Chan Chi-ching no había dicho antes que había mucha gente en la residencia Chan? En realidad, la residencia Chan no tenía muchos sirvientes. Solo había un viejo mayordomo con una pierna lisiada. Se decía que este viejo mayordomo había sido un soldado veterano que siguió al padre de Chan Chi-ching, y que solo se retiró después de quedar lisiado. Durante mi tiempo libre, Li Yu y yo limpiábamos la casa nosotros mismos. Estaba barriendo la nieve cuando de repente escuché que alguien me llamaba, ven aquí, ve y llama al general Chan. Mirando a lo lejos vi que era una joven sirvienta, detrás de ella una delicada jovencita envuelta en una capa. Son exactamente iguales, amo y sirviente por igual, mirando a todos con desprecio. Fingí no oír. Te estoy hablando a ti. Esa pequeña criada corrió y me arrebató la escoba de las manos, fruncí el ceño, algo disgustado con su tono y comportamiento, dije cortésmente, el general Chan ha dicho que no recibirá invitados en estos días. Chan Chi-ching había instruido que cualquiera que viniera de visita en estos días no debía ser tratado con demasiada amabilidad. La pequeña doncella resopló con frialdad, inmediatamente tomando rango. ¿Sabes siquiera quién es mi joven señora? Mi joven señora es hija del clan Qin Hercui, incluso explicó más, temiendo que este patán del campo no entendiera el significado del nombre Qin Hercui. La familia Qin Hercui ocupa el primer lugar entre los 5 grandes clanes y 7 casas nobles. Respondí con uno indiferente, luego pregunté, ¿y qué hay de eso? Mi actitud casual enfureció a la pequeña doncella, que parecía lista para abalanzarse sobre mí, pero su joven señora la detuvo. La joven me miró levemente y preguntó mi nombre. Yo, Lin Chunhua, asintió levemente, recordaré eso con eso. Se fue con su séquito, estaba algo desconcertado. Los residentes de Chan habían anunciado claramente hace 3 días que estaban cerrando sus puertas a los visitantes. Sin embargo, estas llamadas familias eruditas decidieron llamar a la puerta en estos mismos días y al final incluso tuvieron que recurrir a amenazas. Qué arrogante quizás, a los ojos de personas como ellos, los plebeyos como yo no son más que hormigas. Durante la cena, Chan Kai-ching y Li Yu regresaron, pude ver que no estaban de muy buen humor. ¿Qué pasó? Fui el primero en hablar, los ojos de Chan Chi-ching se oscurecieron. Hoy el clan Kui presentó un memorial, declarando que su majestad cumplirá 13 años el próximo año y debería dar la bienvenida a una emperatriz para estabilizar los cimientos de la nación. Hablando del clan Kui, recuerdo a la dama que visitó la residencia hoy. Li Yu se burló, estos viejos zorros están a punto de mostrar sus colas, ¿no están satisfechos con su estado actual? ¿De verdad desean que el próximo emperador también lleve su linaje aristocrático? Ahora entiendo la razón de su disgusto, solo las familias duran 1000 años, nunca las dinastías.
Este dicho por sí solo demuestra el peso de las familias aristocráticas. Además, estas familias a menudo consolidan sus relaciones a través de matrimonios mixtos. Son como las intrincadas raíces debajo de la corte imperial, tira de uno, y todo el sistema tiembla. Ya hay demasiadas personas de los 5 apellidos y 7 clanes en la corte imperial de hoy, pero siguen insatisfechos, incluso buscan influir en el linaje del próximo emperador. Chiang Kai-shek se dio cuenta de que sus palabras también me preocupaban y rápidamente cambió de tema. Elógiame por las deliciosas albóndigas que cociné hoy. Li Yu también aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. No quieren que me sienta infeliz. No sé cómo manejaron las consecuencias. Para cuando me enteré, Li Yu ya había elegido a su emperatriz. Era la hija mayor de la familia Zhao. La chica Qing del Kui que había conocido estaba comprometida por Li Yu con un general. Casualmente el palacio imperial aquí en Yanzhou acababa de ser renovado. Después del año nuevo, Li Yu se mudó de la residencia Shan y se instaló en el palacio temporal. Cuando el clima mejoró, comencé a labrar la tierra y me preparé para limpiar el huerto, planeando plantar algunas verduras con la llegada de la primavera. A principios de marzo, Chiang Kai-shek fue llamado a la guerra una vez más. Esta vez no me dejó en la residencia Shan, sino que decidió enviarme al retiro imperial. Chunhua, me sentiré más cómodo si te quedas en el retiro. A decir verdad, quería seguir a Chiang Kai-shek con el ejército, pero él no estaba de acuerdo. Primero, tener mujeres acompañando al ejército causaría muchos inconvenientes. Segundo, al dejarme en el palacio, mi seguridad estaría garantizada y también podría servir como su rehén. Además, esta también era la intención de Li Yu. El día que Chiang Kai-shek partió para la batalla, simplemente me paré sobre la muralla de la ciudad para despedirme desde lejos. Li Yu también le ofreció vino. Chiang Kai-shek como gesto de despedida. Nadie creía que Chiang Kai-shek sería derrotado. En el ejército, el nombre Chiang Kai-shek era sinónimo de victoria. Algunos incluso solo conocían al general Shan, pero no al emperador. Al escuchar esto, sentí un miedo inexplicable. Esa noche me quedé en el palacio. Li Yu me trató bastante bien, sabiendo que no podía quedarme de brazos cruzados. Especialmente reservó un pedazo de tierra para mí. En mayo, la hija mayor de la familia Zhao se casó con Li Yu. Adoró el cielo, la tierra y los antepasados, y se convirtió oficialmente en la emperatriz. La hija mayor de la familia Zhao tenía un nombre de un solo carácter, Jin. Era una joven de mente simple. No solo se ganó mi favor, sino que también se ganó el afecto de Li Yu. Sin embargo, a medida que Li Yu crecía, me encontré cada vez más incapaz de entender a Li Yu. Se estaba volviendo cada vez más como un emperador maduro. Nuestras interacciones pasadas ahora me parecían nada más que un sueño. Al principio, cuando recibía noticias de victorias desde el frente, todavía las compartía felizmente conmigo, otorgando repetidamente honores a Chiang Kai-shek. Más tarde, cuando vio informes de victorias, su mirada se oscureció mientras frotaba sus dedos sobre la superficie áspera del papel. Hermana Chunhua, el general Shan ha capturado otra ciudad. Li Yu me llamó a su lado y me preguntó, dime, ¿qué recompensa debería darle? ¿Qué piensas sobre otorgarle al general Shan el título de príncipe no imperial? Estas palabras hicieron que mi corazón temblara de miedo. El último príncipe no imperial fue el rey de ustedes, pero al final, su elección fue la rebelión. Si Chiang Kai-shek estuviera en el robo como príncipe no imperial, ¿no significaría eso que Chiang Kai-shek ya había alcanzado la cima, sin títulos o recompensas más altas que otorgar? No había necesidad de consultar libros de historia, solo mira cómo el difunto emperador trató con Chiang Kai-shek para saberlo. Inmediatamente caí de rodillas, presionando mi frente contra las frías baldosas del piso. Su Majestad, el general Shan simplemente está cumpliendo con su deber como un súbdito leal que recibe el estipendio del emperador. ¿Cómo puede otorgársele el título de un príncipe no imperial? Imploro a su Majestad que reconsidere este decreto. Li Yu permaneció en silencio, solo dudó un poco y dijo, pero mi padre trató al general Shan de esta manera en el pasado. Si no le otorgo recompensas adicionales, temo que el general Shan pueda sentirse agraviado. Casi contuve la respiración y dije con seriedad, el difunto emperador simplemente fue engañado por ministros traidores. Ahora que el caso del general Shan ha sido anulado, ¿cómo podría haber alguna conversación sobre agravio? Ante estas palabras, Li Yu finalmente retiró su decreto para conferirle el título de un príncipe no imperial. Cuando estaba a punto de irme, la débil voz de Li Yu vino detrás de mí. Dijo, hermana Chunhua, nunca solías llamarme su majestad antes. Mis labios se movieron silenciosamente. Al final, nunca lo pronunció en voz alta. Una vez, ni siquiera llamó a Chiang Kai
El general Qin Shan ni nos probaría con meros rumores. Li Yu finalmente se convirtió en un emperador digno, sospechoso, sensible, dominante. La noticia de la gran victoria de Shan Chiqing llegó en otoño. Había estado fuera de Yanghu durante casi 1 año y medio cuando escuché la noticia, casi lloré. Zhao Jin también estaba feliz por mí, dijo que definitivamente arreglaría un matrimonio entre mí y Chiang Kai-shek. Esta fue la única vez en los últimos años que se había reído tan sinceramente. Porque el otoño pasado, Li Yu había abierto la selección imperial de consortes como lo exigieron los funcionarios de la corte. Zhao Jin fue descuidado fríamente por Li Yu como espectador. Vi a una joven vivaz convertirse en un gorrión enjaulado dentro de los muros del Palacio Bermellón. Me envidió un poco, me envidió por no estar atrapado para siempre. Esa noche, una fina llovizna comenzó a caer. Escuché el clamor de pasos y voces en el camino del palacio. De repente, me di cuenta de que algo andaba mal. Efectivamente, un eunuco familiar vino a convocar. Yo, señorita, es terrible. Las familias nobles se han unido a los restos de la facción del rey Yu para rebelarse. Me dijo que empacara mis cosas rápidamente y saliera del palacio con él por el pasaje secreto. Antes de que el general Shan dejara Yanghu, le dio instrucciones específicas a este sirviente para garantizar su seguridad sin importar qué. Algo se sintió extraño en mí. Me voy, pero, ¿qué hay de su majestad? La voz del joven eunuco tenía urgencia. Las familias nobles afirman que el actual emperador no es un hombre, sino una mujer. Dicen que cuando la concubina imperial dio a luz, en realidad fueron gemelos, un niño y una niña. El joven príncipe murió joven mientras estaba en el palacio frío. Para mantener la estabilidad, disfrazaron a la princesa de niño y la colocaron en el trono. Dicen que este imperio nunca debe caer en manos de una mujer. El caos ya ha estallado afuera. Mis pensamientos se desordenaron por este repentino giro de los acontecimientos. Incontables ideas corrieron por mi mente. No puedo ir contigo. Llévame a ver a su majestad. El joven eunuco estaba al borde de las lágrimas, pero al final, no pudo resistirse a mí. Señorita Lin, si algo le sucede, ¿cómo se supone que se lo voy a explicar al general? Ya no podía escuchar las palabras del joven eunuco. Creo que mi llegada a este mundo fue un accidente para empezar. Tal vez si muero, pueda volver a casa, y no quiero que Chiang Kai-shek muera. Debo hacer algo si el rey Yu y su facción tienen éxito. Chiang Kai-shek está también muerto. Nunca permitirían que Chiang Kai-shek, quien siempre se ha enfrentado a ellos, viva, no solo por el bien de Chiang Kai-shek, sino por la paz duramente ganada de este reino. Me niego a creer que el rey Yu, quien coludió con los bárbaros del norte, pueda alguna vez proteger a la gente. A través del camino lateral, encontré a Li Yu esperando en el Salón de la Luz Eterna. Estaba muy serena, solo cuando me vio aparecer la sorpresa cruzó por su rostro. Hermana Chunghua, ¿qué te trae por aquí? No dije mucho, yo la tomé de la mano y le expliqué rápidamente, cámbiate de ropa conmigo. Más tarde saldrás del palacio con el joven eunuco. Chiang Kai-shek debería volver pronto. Encuéntralo y no fallarás. Mientras daba instrucciones rápidas, comencé a desnudar a Li Yu. Hermana Chunghua, si te quedas, morirás. Lo sé, pero tengo más miedo de que Chiang Kai-shek muera. Tengo más miedo de que innumerables aldeas como la aldea Xiaoya desaparezcan. Las yemas de mis dedos seguían temblando. Nadie no le teme a la muerte. Sin embargo, la muerte nos llega a todos al final. Pero si mueres, el mundo caerá en el caos. Mi voz era ronca e irreconocible. Pequeña Yuer, prométeme que debes convertirte en una gobernante sabia en el futuro. Su cálida mano se cerró alrededor de mis dedos temblorosos. Hermana Chunghua, ¿confías en mí? Sus ojos eran de un ámbar muy pálido, exudando dulzura. No pasará nada. La miré aturdida. ¿No se suponía que debías llevarte a la hermana Chunghua del palacio? ¿Qué dijiste? Eso la asustó tanto. Solo entonces entendí después de escuchar estas palabras. Ese pequeño eunuco nunca fue el hombre de Chiang Kai-shek en absoluto, pertenecía a Li Yu. Amaneció y todo volvió al silencio. Todos los remanentes de la facción rebelde del príncipe Yu y esas familias nobles fueron capturados por las fuerzas organizadas de Li Yu. Todas las mujeres enviadas por familias nobles al palacio también fueron eliminadas. Solo Zhao Jin, que había dormido profundamente hasta el amanecer, se dio cuenta tardíamente de lo que había sucedido. Vi a Li Yu consolando a Zhao Jin con sentimientos encontrados. Más tarde, le pregunté si lo que había dicho ese eunuco era realmente cierto. Ella sonrió y me pidió que adivinara.
Supongo que la mayoría de esas palabras eran ciertas, es solo que todos los que sabían la verdad fueron asesinados por ella, excepto yo, después de que Chen Chicheng regresó victorioso a la capital, renunció a su mando militar. Li Yu intentó repetidamente persuadirlo de que se quedara. Él simplemente respondió: Su Majestad, la salud de este súbdito está fallando, solo deseo viajar por las montañas y los ríos con mi esposa, sin otra opción. Li Yu finalmente consintió. El día que Chen Chicheng y yo partimos, los gansos salvajes volaron alto en un cielo claro y radiante. Él tomó mi mano con fuerza y susurró suavemente: es tan bueno estar conmigo, sí, lo mejor del mundo no es nada más que tener a la persona que amas a tu lado. 12 años después de esta transmigración, todavía soy solo un extra, pero conocí a alguien que me gusta al final.